poder ser testigos de la fuerza de Dios, cómo está salvando tantos matrimonios. Es verdad que la Virgen en Fátima dijo que era la gran batalla de Satanás contra Dios por el matrimonio, porque el matrimonio es algo tan sagrado, es un sacramento y claro, el diablo tiene muy fácil herir a Cristo, ¿no? Con unos esposos. Un matrimonio cristiano no es cualquier pareja. Un matrimonio cristiano tiene a Cristo en el centro, ¿no? Tiene un sacramento, Él lo elevó a sacramento para hacer posible el proyecto de Dios, para poder hacerlo posible, porque ya por nuestra naturaleza y nuestro pecado, por eso es verdad que hay una intervención divina importantísima en nuestro matrimonio, no es una teoría, eso lo hemos vivido José Luis y yo, ¿no? Nosotros decimos, vale, si piensas que no puedes, bendito sea, porque es que esto no es cosa nuestra, es cosa de Dios. Por eso es tan fundamental, de verdad, creérselo y entenderlo, porque es así, es cosa de Dios, no es cosa de hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues es maravilloso poder ver cómo está esa batalla, está atacando mucho, pero también la Virgen, ¿no? Está haciendo grandes cosas, ¿no? Está haciendo grandes maravillas, ¿no? Entonces, bueno, pues en los retiros, por ejemplo, pues es un medio que vemos esa gracia de Dios, cómo se derrama, ¿no? Cómo toca los corazones más endurecidos, ¿no? A lo mejor algún problema incluso pues de adulterio, personas que nos habían pedido perdón desde hacía 20 años, ¿no? Y al ver este anuncio, al ver esta belleza y sobre todo la actuación de Dios, el Santísimo está siempre expuesto durante el retiro, pues les toca el corazón, les da esa luz de su propio también error, ¿no? Del propio error, ¿no? Y de lo que Dios quiere, de lo que se está perdiendo. Nosotros siempre decimos que cuando vemos a un matrimonio sufrir, sufrimos doblemente, ¿no? Uno por lo que están pasando y otro por lo que se están perdiendo, ¿no? Entonces, pues ha habido casos como, por ejemplo, un matrimonio que estaban muy mal, fueron las hijas las que le invitaron al retiro, ellos no querían ir al retiro ni querían hacer nada, pero se vieron allí y estaban muy mal, ellos ya estaban con el ánimo de separarse, ¿no? Y allí pues el Señor le dio esa luz, les tocó el corazón y bueno, sí, es precioso verlo, cómo están de entregados, cómo están de ilusionados, cómo llevan ya pues meses, ¿no? Rezando todos los días juntos, ¿no? Y comparten con nosotros cómo ha cambiado nuestra vida. Y cuando lo cuentan es que se emocionan los dos, ¿no? Llorando. Hay otro caso donde él impresiona porque estaba muy centrado en su trabajo. Todo su corazón lo tenía puesto en el trabajo. Y fue a este retiro que, para empezar, nosotros decimos muchas veces, el hecho de que ya lleguen al retiro es un milagro. Pero bueno, fue por la gracia de Dios y las oraciones de su esposa. Llegó allí y lo mismo, él contando su testimonio decía, es que yo me quería hasta separar, porque es que me sobraba mi esposa, solo me importaba mi trabajo, ¿no? Y ha dado un vuelco también su vida. Ellos han formado un grupo de oración para rezar por todos estos matrimonios que están ciegos, ¿no? Porque este proyecto no es un movimiento, es un proyecto diocesano. ¿Para qué? Para entender todo matrimonio cristiano, sea del movimiento que sea, parroquia, lo que sea, entender el plan de Dios para su matrimonio. Es entender, porque necesitamos comprender cómo de esas diferencias nace una unión, cómo era el plan de Dios, ¿no? No es solo poner a Cristo, no, también cómo es el hombre y la mujer y cómo llegar a vivir esa sola carne, ¿no? Cómo ser dóciles al Espíritu, ¿no? Entonces, claro, vivir casos tan impresionantes, ¿no? Como estamos viviendo, ¿no? Había un matrimonio que por la dureza del corazón se estaban aferrando a sus criterios, ya estaban sufriendo muchísimo, la familia se metió por medio porque claro, ella le contaba a su familia lo que ella estaba sufriendo, entonces claro, la familia solo veía pues el dolor de su hija, ¿no?
y no se ponía en el corazón de la otra persona y viceversa, y la familia de él veía el dolor de su hijo, pero no se ponía en el corazón del otro, ni entendían cuál estaba siendo el origen de todo este desastre, y entonces pues también malmetían y también, ¿no? Y bueno, pues empezaron a coger este camino. Es verdad que sufrieron mucho, él llegó incluso a querer quitarse la vida y tuvo un intento, ¿no? Y luego pues empezaron a coger este camino, empezaron a entender el matrimonio, y bueno, pues ha resurgido, ¿no? Las niñas es precioso verla, ¿no? Cómo se alegran, ¿no? De que sus padres pues hayan vuelto, porque habían estado incluso separados, ¿no? Viviendo en casas, cada uno con sus familias respectivas. Entonces, bueno, podríamos contar tantos casos